El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Y en el Foro de la Inversión nos acompaña Álvaro Fernández Arrieta, que es corresponsable de desarrollo de negocio de Capital Group para Iberia. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, Susana, buenos días. Buenos días, aquí entrando la semana. Bueno, arrancando la semana, oye, y da la sensación de que los bancos centrales están telegrafiando cada movimiento, cada dato que ven y lo que piensan sobre las bajadas de tipos de interés. Hay mucha más visibilidad y mucho más certidumbre sobre el calendario de bajadas de tipos de interés por parte de Europa y por parte también de Estados Unidos. Bueno, la verdad es que el escenario ha ido cambiando mucho durante los últimos meses, ¿no? O sea, si de hecho, hablamos incluso de principios de este año, a finales del año pasado, principios de este año, la gente descontaba hasta 4 bajadas a finales de este año. A nosotros ya por aquel entonces, si recuerdas, a nosotros ya nos parecía demasiado y lo que pensamos es que pues ahora hay muchas posibilidades incluso de que no se produzcan. Es decir, nosotros estaríamos más en un escenario de que se produzcan entre 0 y 2 bajadas de tipos, pero el 0 es una posibilidad, es decir, que no haya bajadas de tipos este año es una posibilidad. Lo que pasa es que ya sabes que en Capital somos bastante analíticos y no pensamos no tanto en el corto plazo, sino más allá. Lo que hay que ver es qué implicaciones tiene esto. Y la verdad es que no tiene por qué ser necesariamente negativo el hecho de que ahora no se produzcan bajadas de tipos. Y no tiene por qué ser negativo pues por varias cosas. Lo primero, porque la economía americana está demostrando que puede soportarlo. Es decir, la economía americana, después de las subidas de tipos, sigue creciendo. Y estamos en el nivel más alto de tipos de los últimos 23 años y el Fondo Monetario y el FMI ha dicho que la economía americana va a crecer este año 2 veces más que el de otros países desarrollados. Estamos hablando del FMI ha dicho crecimientos en torno al 2,7, si lo comparamos con un 0,8 de Europa, un 0,9 de Japón, ¿no? O sea que ha sido una sorpresa la resistencia de la economía americana. La gente hablaba de recesión y ahora nos encontramos en un escenario en el que incluso la economía puede que crezca a niveles de ese 2,7, incluso 3%, siempre que los consumidores estadounidenses sigan consumiendo y que el mercado laboral se mantenga tenso. Eso por un lado. Por el otro lado es que la inflación, pues ya han logrado bajarla, pero se estanca un poquito. Es decir, la batalla de la FED contra la inflación pues ha ido muy bien, pero no ha terminado, ¿no? Y el problema es que recorrer ese último tramo, o sea, bajarla hasta el 3 ha sido, pues relativamente fácil, pero la última parte puede ser más complicada, ¿no? O sea que, y luego hay otro tema también, que los mercados financieros han asumido bien la situación actual. Es decir, está claro que la renta variable en su conjunto pues ha sido capaz de asumir y superar este temor y este cambio de un escenario de 4 bajadas de tipos a incluso ninguna este año o a muchas menos. Uh-huh. En Europa el escenario es distinto porque las economías están en una situación más delicada, sobre todo Alemania y Francia, aunque sí parece más cierto el calendario de bajadas. La primera ahora en junio. Sí, claro, el tema es que en Europa es distinto. Yo creo que el punto en el que nos encontramos ahora es, igual que el año pasado, lo que era importante era ver si estos niveles de inflación que teníamos hace un año eran más bien estructurales o más bien cíclicos. Y segundo, cómo iba a impactar eso en el crecimiento, ¿no? Lo que hemos visto es que la inflación ha sido fundamentalmente cíclica. El problema es bajar ahora del 2. Y es verdad que esto ha ayudado a no entrar a Estados Unidos en recesión. ¿Ahora en qué estamos? Pues estamos en 2 cosas. A ver en qué punto esta solidez de la economía americana, como dices, se puede trasladar fuera, es decir, a Europa, y hasta qué punto esa solidez es estable. Y ahí hay que ver varias cosas. Nosotros separaríamos claramente Estados Unidos y el resto, básicamente, y por ejemplo, Europa o Japón. Y fundamentalmente por 2 cosas. Primero, el crecimiento ha variado mucho en función de los países y va a seguir igual. La clave ahí es el consumo. O sea, hemos visto que el consumidor americano
pues sigue gastando y sigue confiado en su puesto de trabajo, mientras que el consumo no ha resistido igual de bien en otros países, ¿no? Si hablamos de Europa, por ejemplo, pues la gente, los consumidores, pues han priorizado otras cosas, y el nivel de gasto es bastante inferior. Y los estímulos fiscales también han sido bastante diferentes, ¿no? Y luego, pues en Europa se enfrenta a problemas estructurales pues diferentes a los de Estados Unidos, ¿no? Básicamente hay tres variables importantes que mirar en este caso, que es uno, la demografía, la productividad de cada país o de cada área, y la geopolítica. Y en prácticamente todos, Europa estamos más atrás. ¿Que te gustan los datos? Si analizamos la demografía, por ejemplo, la edad media de la población europea está alrededor de 44 años, y si vamos a determinados países como Italia está alrededor de 48. Comparándolo con Estados Unidos, por ejemplo, estamos hablando de prácticamente 38 años, estamos hablando de 40 y pico contra 38. Con lo cual, yo creo que hay que diferenciar bastante lo que es Estados Unidos de lo que es Europa. Las economías como Estados Unidos, sólidas, deberían seguir manteniendo su solidez en el medio plazo, mientras que Europa es un poco diferente, con lo cual probablemente el escenario de bajada de tipos en Europa tenga que venir antes que la bajada de tipos en Estados Unidos. Ya. En Reino Unido el escenario es también distinto. Ahí, ¿cómo están las grandes magnitudes? ¿Cómo está el tema de la inflación? ¿Y para cuándo esperáis vosotros primera bajada de tipos? Pues el Reino Unido es lo mismo. El Reino Unido lo ponemos también un poco en el lado más Europa, es decir, diferenciar por un lado las economías, pues eso, las economías como con solidez cíclica y con resistencia de subidas a subidas de tipos. Y ahí, pues eso, pues podemos hablar de Estados Unidos, podemos hablar de Japón, podemos hablar de la India, mientras que pues el Reino Unido lo pondríamos más en la caja de Europa y de China, ¿no? Donde ahí pues los factores que impulsan, como te decía antes, las diferencias entre uno y otro son fundamentalmente el consumo, la inversión y la política fiscal, ¿no? Con lo cual, en Reino Unido es bastante más similar, bastante más parecido a la parte europea en general, que no a la solidez de la economía americana, y el ciclo de tipos va a ser similar también. Vale, poniendo el foco en el ciclo de los tipos de interés, en el calendario de los bancos centrales, ahora me lo llevo a los activos. En la parte de renta fija, una vez que empezaron a subir los tipos de interés, pues la renta fija volvió a ser un activo que aportaba rentabilidad y descorrelación a las carteras. Ahora, pensando en que los tipos de interés tenderán a bajar, que ya hemos visto el techo, ahí sigue siendo un buen momento para tener renta fija. ¿Qué tipo de renta fija es la que puede aportar rentabilidad a la cartera? Pues 100%. Yo creo que nos encontramos en la verdad es que yo creo que en general todo el mercado coincide en que nos encontramos en un momento pues importante, interesante para la inversión en renta fija. Yo creo que en términos generales, si ponemos un poco, pues no preocupándonos por la siguiente curva en la carretera o cómo va a ser la carretera, si era en una autopista o no, sino ponemos un poquito el dron y nos elevamos un poquito por encima, lo que está clarísimo es que en términos generales el entorno de mercado actualmente es muy favorable para la renta fija. Es decir, después de lo que sufrimos en el 22 y las razones por las que sufrimos la renta fija, el escenario es muy diferente. Los rendimientos, los retornos ahora, los cupones, están, por un lado, están en niveles muy altos, de los más altos de las últimas décadas, y por otro lado, los tipos de interés, como estamos hablando, están o en sus niveles máximos y que se vayan a mantener así durante un tiempo, o próximos a bajar ya, ¿no? Con lo cual, lo mires por donde lo mires, si hablamos más del lado Estados Unidos, economías sólidas, que se mantengan los tipos, pongámonos en un escenario en el que se mantengan los tipos como están ahora, pues los tipos de interés y los cupones iniciales que tenemos ahora, pues significa que los inversores pues tienen la posibilidad de seguir ganando un cupón inicial bastante alto, bastante más alto que los últimos tiempos y durante más tiempo. Pero si entramos en la otra pata, en la que hablábamos antes, las economías un poco más, pues que van un poco por detrás, ¿no? Más estancadas, pues ahí el escenario es distinto. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Ahí se prevé que, como hablábamos antes también, que los bancos centrales empiecen a recortar los tipos de manera más agresiva. Con lo cual también ahí los inversores se verán beneficiados del recorte de tipos y de cómo va a beneficiar eso en precio a los bonos que tengan en cartera.
Por lo general, nosotros siempre decimos lo mismo. Yo creo que los inversores tienen que tener en cuenta una idea, y es que por lo general los rendimientos actuales, los cupones actuales, y esto si miramos simplemente índices, si miramos índices de los últimos 20 o 30 años, los cupones, los momentos de entrada actuales son una buena aproximación de la rentabilidad total futura. Y hablando de, si nos vamos simplemente a deuda de grado de inversión, cupones de entrada actuales en torno al 5%, esto lo que supone es que es eso, que en plazos de 3-5 años podemos tener rentabilidades anualizadas similares a ese 5 o 6%. Ya. Y las valoraciones todavía son atractivas. Hay margen para sacarle una buena rentabilidad a esas carteras de renta fija. Sí, sí, efectivamente, porque lo que te decía antes, ¿no? O sea, todavía se producen valoraciones. Ahí, ¿qué es lo que pasa? La dispersión sigue siendo elevada, pero evidentemente ha ido cambiando. Es decir, los diferenciales de crédito pues se han ajustado mucho, y se han ajustado todavía más en Estados Unidos que en Europa. Con lo cual ahí la respuesta es sí. Es decir, no es que nos hayamos perdido ya la fiesta, sino que la fiesta va a continuar. Hubiera sido mejor haber estado en la fiesta desde el principio, pero aunque se hayan comprimido los diferenciales, siguen siendo atractivos. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Que como evidentemente los diferenciales se han reducido, o sea, digamos, los precios, digamos, como está de caro o alto, se han reducido, ahí lo complicado ahora puede ser invertir simplemente en índices. Es decir, si nos vamos a nivel índice, pues probablemente las valoraciones no son en absoluto especialmente atractivas. Pero sí que si nos vamos a oportunidades mirando a nivel regional o mirando a nivel incluso sectorial o a nivel de emisiones de bonos, ahí sí que el escenario cambia bastante. Es decir, ahí nosotros estamos pues razonablemente conservadores, pero sí que encuentras oportunidades en cosas como el sector bancario o los sectores farmacéuticos, ¿no? O sea, es decir, los diferenciales se han reducido, invertir a nivel índice como tal, una apuesta global como tal, quizás sea más complicado, pero desde luego es un gran momento para que gestores activos, para dar la oportunidad a fondos de gestores activos que utilicen su análisis y que sepan diferenciar dónde está la dispersión en esos diferenciales ahora. Uh-huh. Tanto a nivel área geográfica, países, sectores y emisores dentro de cada sector. Pero claro, para eso tienes que tener un equipo de análisis detrás muy potente que te descubra las oportunidades. Ya. Para aprender, para formarnos, para entender también cómo funcionan las duraciones en la renta fija, qué tipo de activos compone la cartera, cuál es la diferencia, para aprender también de macroeconomía, vosotros tenéis Capital Ideas, que es una página web accesible a todo tipo de público, gratuita, donde apostáis fuerte por la formación. Sí, totalmente, Susana. Ya sabes que nosotros, bueno, pues siendo la gestora activa más grande de la industria, o sea, no pertenecemos a una compañía totalmente independiente, no pertenecemos a ningún banco, a ninguna aseguradora, nada así, con lo cual básicamente estamos pues muy acostumbrados desde hace 90 años que nacimos a intentar dar todo tipo de herramientas a los asesores y a los inversores para que inversores mejor formados son inversores que toman mejor sus decisiones de inversión. Para esto tenemos, como bien dices, capitalideas.es. O sea, ahí básicamente es una web, una newsletter no comercial, es decir, ahí no van a encontrar información acerca de nuestros fondos. Es una web en español, con informes donde ahí pues nosotros, la gestora activa más grande de la industria, pues ponemos a disposición de cualquiera que lo quiera leer pues cuáles son nuestras ideas. Y además es en español y con informes muy cortos, o sea, es muy digerible y muy entendible para cualquiera. No son las típicas informes que a veces pueden llegar a los inversores de 20, 30 páginas rellenas de gráficos en inglés que muchas veces no pueden entender. Ahí son esos informes muy cortitos y muy sencillos y muy entendibles. ¿Qué tenemos ahí o qué pueden encontrar los ahorradores ahí? Pues si entras ahora mismo, pues informes que hay últimamente, pues un poco esto, ¿no? ¿Qué pasa si la Fed no recorta los tipos? ¿Qué implicaciones puede tener eso para la renta fija? Pues cosas como, tanto que se habla de inteligencia artificial, que la gente puede estar un poco perdida. Bueno, pues cómo invertir realmente, dónde están las oportunidades de inversión en inteligencia artificial. Este es un año muy complicado a nivel electoral, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, pero las elecciones americanas se acercan ya. Pues hablamos también de errores que suelen cometer los inversores en años como estos. O sea que ese tipo de información es lo que pueden encontrar ahí. Muy bien. Pues desde Capital Group
Álvaro Fernández Arrieta, corresponsal de Desarrollo de Negocio. Muchísimas gracias por mostrarnos el escenario macro, por mostrarnos vuestra previsión, vuestra visión para los bancos centrales y sobre todo para poner el foco en la renta fija, ese activo que es mayoritario en las carteras del ahorrador español, que es conservador por naturaleza y que a veces es difícil comprender, pero es muy interesante y que entender cómo funcionan las duraciones, cómo funcionan las diferentes emisiones y qué aportan de valor a una cartera. Álvaro, muchísimas gracias, cuídate mucho y a por el lunes, feliz semana. Muchísimas gracias. Adiós. Muchísimas gracias, Susana. Feliz semana a todos.